Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas. Hola, soy Olga Costa y les doy la bienvenida a Échale Corriente, el podcast del Grupo Energía Bogotá. Hoy estaremos ahondando en un tema que, aunque es un poco riguroso, nos permitirá entender la importancia de los modelos de ética empresarial y de cumplimiento en las organizaciones. Para entender un poco más, hemos querido contar con un especialista en la materia. Él es Esteban Tobón, asesor de riesgo. Él conoce de primera mano todos los aspectos que inciden en el bienestar, la sostenibilidad y el progreso empresarial y también el progreso personal. También estamos hablando de estos temas porque acaba de pasar hace poco la conmemoración del Día Internacional contra el Lavado de Activos, un tema muy importante que se debe tener en cuenta en todas las actuaciones éticas de las empresas. Esta vez tenemos un tema que no habíamos tocado en estos meses que hemos iniciado con nuestro podcast y es el tema de cumplimiento, el tema de la ética, la transparencia, el cumplimiento. Nosotros tenemos acá una dirección de cumplimiento en el Grupo Energía Bogotá que pues ha estado haciendo pedagogía en estos temas y realmente ha estado tratando de que tengamos una cultura de cumplimiento dentro de nuestra organización, que no sea simplemente que respondamos cada año como nuestros asuntos de impedimentos éticos o en qué no podemos participar, sino que sea algo que tengamos en todas las actividades de nuestro día a día en nuestro comportamiento empresarial. Entonces, para esto, pues hace unos días yo recibí como una llamada de la dirección de cumplimiento y me dijeron, venga, ¿por qué no hacemos un podcast donde hablemos de estos temas y traigamos a un experto que nos explique y que tenga una experiencia pues puntual sobre estos temas? Entonces, para eso me recomendaron a Esteban Tobón. Esteban Tobón tiene aquí una hoja de vida que yo la leo y digo, ¡jue madre! Tiene como 3 párrafos y una larga trayectoria. Voy a resumirlo un poquito. Esteban Tobón es contador público titulado de la Universidad de Medellín con especialización en economía de la Universidad de los Andes. Es especialista antilavado de dinero, certificado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS. No conocía esto, Esteban, ya usted me explica. De Miami, Florida, maestría en gestión de riesgos de la Universidad Rey Juan Carlos, España, auditor interno de calidad con conocimiento de implementación de modelos de riesgo no financieros, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero bursátil. También ha trabajado en algunas asesorías en los temas de ética y cumplimiento con distintas empresas, incluso distintas empresas, pues nosotros aquí en el Grupo Energía Bogotá ha asesorado en estos temas de modelos de ética empresarial y cumplimiento, también a la Transportadora de Gas Internacional, que es una filial del Grupo Energía Bogotá, o sea, ha estado en el sector público, en el sector privado. Pero también les cuento que él estuvo como oficial de cumplimiento cuando fue todo el tema de Interbolsa. Ya eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero Esteban, pues bienvenido a Échale Corriente y gracias por acompañarnos en este espacio. No, gracias a ti. Me alegra mucho escuchar todo eso y pienso cuando leen esa hoja de vida, cómo se sentirá mi madre cuando la escuche. Ella va a decir, uy, hice la tarea. Pero eso es historia, eso es solamente como la entrada. Me gustaría empezar a compartir con ustedes experiencias y cosas vividas, a ver si de una u otra forma ese conocimiento se vuelve viral o se vuelve general y la gente puede aprovechar algo que ya sucedió para situaciones futuras. Eso me parece importante y voy a arrancar por eso. Usted, pues, digamos, tiene una gran experiencia en estos temas de ética y cumplimiento y a veces para nosotros, voy a decir los mortales, aunque usted también es mortal, pero para estas personas que no estamos metidas como en ese día a día, es un tema a veces difícil de entender y asimilar. Le voy a hacer una pregunta súper sencilla para que arranquemos esta charla. ¿Por qué un tema de cumplimiento es tan clave que lo tengamos en el día a día de nuestras actividades en cualquier organización? Muy sencillo. Si nosotros somos conscientes de lo que manejamos en todas las empresas es dinero, tenemos también que ser conscientes que el dinero atrae muchas cosas, atrae cosas buenas y atrae cosas malas. En temas de cumplimiento, lo que trata uno de hacer es velar porque esos dineros o esas platas que se manejan en las empresas pues tengan una rigurosidad en ese manejo y ese punto administrativo, digamos, nos lleve a estar tranquilos de que el dinero está haciendo lo que tiene que hacer y no se desvíe para cosas que no son o el objeto que no sea de la entidad. Pero digamos, por ejemplo, en ese punto,
uno podría decir, no, pues normalmente los contadores y las personas que manejan y tienen que ver con los recursos también en estas empresas, pues lo manejan bien y ellos dan unos resultados, muestran unos cuadros y tal vez esos cuadros son certificados y están bien manejados. Pero usted hablaba de algunos puntos. Yo todavía no quiero que entremos en el caso de Interbolsa, que es una experiencia personal y que usted pues acá nos va a contar. Pero ¿cuáles son esos puntos que la gente debe tener en cuenta? Por ejemplo, en una empresa como esta maneja recursos, o sea, y manejamos recursos públicos además, ¿cierto? Porque esto es público-privado. Pero ¿qué debe tener en cuenta? Por ejemplo, hay dinero que yo he escuchado que en muchas empresas termina la gente en delitos sin saber realmente que estaban en un delito, porque comienzan a convertir, o bueno, tal vez sí sabían y se hicieron los de las gafas, pero terminan convirtiendo la plata que era un recurso público o incluso un recurso de una entidad privada, porque no necesariamente tiene que ser público, lo terminan volviendo plata de bolsillo. Ahí arranquemos con el tema del contador. Yo veo la función del contador, porque además soy contador, como alguien que registra un hecho pasado y que le sirve a un administrador para tomar decisiones futuras. En ese sentido, pues no hay mucha implicación con respecto al manejo del dinero. Ahí es un registro de lo que pasó con el dinero. Pero en temas de cumplimiento están enmarcados más en un tema de prevenir, en un tema de prevención. Y cuando yo quiero prevenir que algo no pase, me tengo que centrar mucho en la capacitación y en el entendimiento de que si no hago las cosas como las debo hacer, tengo determinada sanción o hago determinado incumplimiento. Entonces, el mensaje es que nosotros deberíamos de tener muchos más procesos preventivos, muchos más procesos administrativos que nos permiten entender qué pasaría si y nos permitan saber si nosotros estamos haciendo algo diferente a lo que nos mandaron a hacer con el dinero. Es posible que estemos cometiendo un delito. Por ejemplo, pues esa persona, o sea, no sé, distintas personas en una organización, porque no, como usted dice, el contador no necesariamente es el que maneja sus recursos, pero deme un ejemplo particular. Por ejemplo, de manejo. Yo tengo unos recursos destinados a un tema específico y por necesidad de la empresa los tengo que dedicar a otros. Entonces los tengo que cambiar, como coloquialmente lo dice uno, de un bolsillo a otro. Entonces, si yo estoy trasladando dineros de un lugar a otro, ¿Así sea para la misma empresa? Depende para lo que sea y para lo que se haya escogido. Cuando es dentro de la misma empresa y cumple con el objeto social, no hay ningún problema. Pero si son, por ejemplo, varias empresas y se va a pasar de una empresa del mismo dueño, de una empresa para otra empresa del mismo dueño, pues usted tiene que hacer unos requisitos y unos cumplimientos, digamos, formales que le ayudan a protocolizar eso y que hace que eso se haga en una buena forma, en debida forma. Usted no lo puede hacer de la noche a la mañana porque estaría inmerso digamos, en procesos administrativos, digamos, no tan santos. Y tal vez de pronto pues como la persona puede decir, pues como yo no lo estoy trasladando para mi beneficio propio, sino simplemente es para cubrir un hueco que tenía en otro lado, pues eso no es un delito, pero realmente sí es una falla en los procesos de cumplimiento. Y, ¿sí? además genera la percepción de que lo estás manejando a tu amaño y queda la duda si es bueno o es malo. Y aquí la duda también genera riesgo. Si vamos a las definiciones de los entes de control, pues el riesgo reputacional está dado como información negativa, cierta o no. Entonces usted puede tener una muy buena intención, pero a los ojos de un tercero lo vio mal, pues eso te genera riesgo. ¿Dónde entra un oficial de cumplimiento a actuar en estos casos? Voy a cambiar la pregunta y la voy a volver más directa y un poquito más brusca, y es, ¿para qué le pagan a un oficial de cumplimiento? ¿Sí? Me dio pena hacer esa pregunta porque después dirán que esto... Después preguntas cuánto. No, mire, yo siempre lo respondo con la tranquilidad del mundo. A un oficial de cumplimiento le pagan para ofrecer mecanismos e instrumentos. Es decir, a un oficial de cumplimiento le pagan para hacer procesos, y esos procesos que los llamamos mecanismos, es decir, manuales, procedimientos, esos manuales y esos procedimientos se tienen que convertir en instrumentos, es decir, matrices de riesgos, bases de datos, que les permitan a las entidades administrar el riesgo. ¿Y qué es administrar el riesgo? Es saber que el riesgo existe
saber si se puede o no se puede tolerar, porque hay unos riesgos que se pueden tolerar, y saber cómo se actúa frente a ese riesgo. Si estamos hablando de riesgo de liquidez o riesgo de crédito, yo puedo tolerar mi liquidez, yo puedo estar consciente, saber que no tengo plata, pero que pasado mañana puedo tener, ¿sí? Yo tengo riesgo de mercado, pero yo puedo ir al mercado y asumir ese riesgo. Pero hay unos riesgos que no se asumen, como es por ejemplo el riesgo de lavado de activos o el riesgo de la financiación del terrorismo. Ahí está prohibido inclusive por norma, digamos que querer asumirlos. Entonces, un oficial de cumplimiento tiene que tener la claridad suficiente de transmitir ese mensaje y decirle al administrador y decirle a la entidad de control cuáles son esos procesos, esos mecanismos y esos instrumentos y cómo se usan para que no se asuma ningún riesgo que no se puede asumir. Hay una cosa que usted hablaba y es el tema de las matrices y de todos estos, ya me pongo yo como en el puesto pues de empleada de una de estas empresas, y esos formatos que toca a veces llenar, que a veces se vuelven tediosos y en algunas ocasiones uno ve ese correo de cumplimiento y uno dice, hay otro formato más, voy a llenar, y entonces bueno, ¿cómo hacer para que de verdad también nosotros como empleados y como funcionarios nos concienticemos de que eso es necesario? ¿O cómo deberían hacer los oficiales de cumplimiento para hacerlo menos tedioso? A uno siempre le piden reducir. O sea, a uno le piden que las preguntas sean más cortas, que las preguntas sean más fáciles, que no se desgaste tanto el tiempo del empleado diligenciando el formato. Y uno lo trata de hacer de la mejor manera. Pero hay mucha información que uno necesita y a veces uno comete la imprudencia de hacerlos y hacerlos mal y repetir preguntas y hacer cosas. Ahí hay mucho que mejorar. Mirando el formato per se, hay mucho que mejorar. Pero miremos más las cosas de fondo y es ¿por qué se llena ese formato? ¿Para qué se llena ese formato? ¿Cómo se llena ese formato? Si usted trabaja siempre con las preguntas qué, para qué y el cómo, pues a usted le va dando sentido a todo esto. Y si logramos que esa información que usted está diligenciando, la gente lo comprenda y sepa para qué es y cómo yo la voy a utilizar y cómo nos va a beneficiar a todos, yo pienso que en temas de, ¿cómo lo llamamos?, educativos o en temas de cultura o en temas de concientización, avanzamos en ese concepto, sería mucho más fácil. Y lo otro es, si usted ya hizo que se llenara un formato, si usted ya, digamos, desgastó al empleado, por decirlo de alguna manera, con unas horas haciendo eso, pues utilícelo, ¿cierto? Esos formatos... Sí, no lo deje solo en archivo. Esos formatos muchas veces terminan siendo pues un repositorio difícil de difícil acceso y además tiene el problema de que tú lo guardas y cuando lo quieres utilizar ya está obsoleto, ya pasó el año o los 2 años, entonces tienes que volver a hacer el proceso y no hay una continuidad. Entonces, como tratando de contestar la pregunta, es ajustar lo suficiente el proceso para que funcione como eso, como proceso, que tenga una entrada, que tenga una conversión o un uso y que sirva para algo, que eso tenga una salida y que además tenga el concepto de sistema, es decir, que sea continuo y que sea internacional. ¿Para qué le sirve a una empresa como la nuestra o empresas del sector energético? Pues acá no solamente nos escuchan los del Grupo Energía Bogotá o los de nuestras filiales, sino otras empresas. ¿Para qué no le sirve a una empresa tener una cultura de ética y cumplimiento fortalecida? O sea, ¿eso para qué? O sea, porque pues uno dice, no, pues aquí tenemos la dirección de cumplimiento que le agradezco por habérmelo puesto a usted aquí para poder entender más de estos temas, pero ¿para qué le sirve en la práctica esto? O sea, digamos, esto me da una referencia a mí con la bolsa de valores, o de pronto si yo quisiera entrar a la bolsa de Nueva York, esto también me irá a servir, no sé. Esa pregunta es muy amplia, es muy buena. Yo de pronto alcanzo a contestar solamente una pequeña tocaría parte. Hacer otro podcast. Tocaría, sí, escribir un libro, pero vamos al grano, vamos al común, ¿sí? Y siempre en el común se ha dicho que la ética no se enseña, que la ética es un comportamiento que ya viene desde la casa. Y eso sería bueno que fuera así, literal, que toda
personita que contratemos o con la cual interactuemos tuviera unos principios éticos tan básicos y tan transparentes que no hubiera que hacer nada más y listo, esa persona se maneja así porque así le enseñó mamá, así le enseñó papá, sería ideal, pero sabemos que no todo es así. Entonces las empresas tienen que cuidarse de cosas. ¿Qué pasa si yo contrato un trabajador que no es ético? Yo no puedo decir después de que pasó algo, no, fue que me equivoqué en el proceso de vinculación. No, eso ya lo asume la empresa. Lo asume la empresa y esa persona es la empresa andante. ¿Sí? Ahí viene el del Grupo de Energía de Bogotá. Ahí viene la el reputación. de TGI, ¿sí? Entonces hay un tema de reputación o reputacional que hay que cuidar. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Lo primero, y el tema más duro y el tema más complicado, es alinear mi ética, es cómo yo quiero que sean y buscar que el que viene lo traiga como su ADN o que yo se lo pueda transformar, que ya sabemos que es un proceso difícil, pero es una de las tareas que tiene que emprender cualquier empresa. Viene Esteban Tobón y se va a vincular conmigo. Esteban Tobón es de buenos principios, es un tema cómo maneja su ética y eso lo tratamos de hacer. Los procesos de vinculación están muy enfocados a eso. Pero después viene mi proceso interno y es yo cómo le demuestro a esta persona que viene que nosotros aquí sí somos éticos. Nosotros aquí sí hacemos las cosas bien. Que no puede fallar. Y que no puede fallar. Entonces uno tiene que justamente hacer ese proceso. Esteban Tobón, bienvenido a mi empresa, ¿sí? Nosotros, por lo que vimos, usted es una persona con principios, es una persona ética, pero aquí no lo vas a demostrar de esta manera. Nosotros vamos a entender que tú eres ético cuando me cumples con el manual. Cuando me cumples en los negocios, me los haces bien hechos. Y le doy una serie de reglas que yo ya tengo aquí implementadas y digo, el Grupo de Energía de Bogotá te va a calificar con estas preguntas, con estos comportamientos. Y para nosotros no es ético que tú vayas solo a donde se vaya a cerrar un negocio comercial. Y la forma de que tú no hagas eso mal es yendo 2 personas. Entonces esas reglas se vuelven como en el soporte para que si Dios no lo quiera, existe un problema futuro, tú como empresa puedas decir tranquilamente, mire, yo aquí hice lo que estaba a mi alcance, lo que era necesario para responder a eso. Entonces me tengo que poner a sentarme y a inventarme lo que yo creo que debe ser ético y cómo yo debo responder. No hay necesidad, eso ya viene en la norma. Eso ya viene, por ejemplo, en los programas de transparencia y ética empresarial. Eso ya viene, por ejemplo, en el SAGRILAF. Eso ya viene, por ejemplo, en el CIPLAF, en el CIP, como lo queramos llamar, en el SARLAF. Son esos requisitos mínimos que usted necesita para demostrarle a un ente de control que usted está haciendo la tarea como la debería hacer. Pero ya me estoy metiendo más a un tema de cumplimiento, a un tema técnico, que de pronto tienes más preguntas sobre el tema. No, yo pues como nosotros tratamos de hacer esto como corto, sustancioso y para que la gente no se nos aburra, voy a entrar ya en el tema de Interbolsa. Usted fue el oficial de cumplimiento, pues cuando todo el tema de Interbolsa, que yo creo que acá no vale la pena pues recordar esas noticias que yo creo que cualquiera que estuviera medio informada, uno decía, pero Dios mío, ¿cómo pasó esto con Interbolsa? ¿En qué momento? Pues finalmente era una compañía que tenía un prestigio y tenía una reputación importante, pero muy ya importante. Después cuando este escándalo, pues esa reputación se fue al piso en 2 segundos. O sea, eso fue, mejor dicho, tenga el escándalo y se fue al piso en 2 segundos. Ahí la materialización del riesgo reputacional. Información noticiosa, negativa, cierta o no. Ese es en el ese concepto. momento, exactamente, porque en ese momento pues las noticias hablaban y pues yo recuerdo que nadie ya ponía en duda de que eso fuera cierto, sino que ya había un tema de una noticia negativa que le hacía mucho peso a Interbolsa y Interbolsa termina quebrado. O sea, al final pues fue un tema de recursos, algunas personas muy adineradas que tenían sus pesos ahí terminaron quebradas también, perdieron todo. Pero en fin,
¿Cómo fue, digamos, esa experiencia suya? Y pues obviamente acá tendríamos que también extendernos en esa respuesta, pero puntualmente como oficial de cumplimiento. O sea, usted era el oficial de cumplimiento y hubo un riesgo que se materializó. Sí, yo era el oficial de cumplimiento, hubo un riesgo que se materializó, pero no era un riesgo del alcance del oficial de cumplimiento. Eso me parece importante, porque Sí. entonces no porque haya algún protocolo que se hubiera incumplido en los temas de ética, porque aquí hay un tema también grande de ética y transparencia, no necesariamente todo eso recae en el oficial de cumplimiento, sino también en toda la cadena de valor de la empresa. Sí, y hay que aclarar también que para la época de hoy existe oficial de cumplimiento para el tema de ética, para lo que llamamos PTE, Programa de Transparencia y Ética Empresarial, y existe oficial de cumplimiento para el tema de administración de riesgos de lavado de dinero. Para la época de los hechos, como dicen los abogados, yo estaba representando al oficial de cumplimiento para el SARLAF, es decir, todo lo que tenía que ver con el manejo de recursos ilícitos. Dicho sea de paso, enfoque en ingreso de recursos ilícitos de los clientes. Mire que ahí, haga un paréntesis, yo voy a leerle, por ejemplo, un titular aquí de El Tiempo en diciembre 28 del 2013. Fiscalía investiga posible lavado en el caso Interbolsa, ¿cierto? Esos fueron los titulares que uno comenzaba a ver. Laberinto de Interbolsa incluye lavado de activos. Interbolsa, la historia de un desplome por lavado de activos. Denuncian posible lavado de activos a cabezas de Interbolsa. O sea, mejor dicho, podría seguir haciendo... Ya me estoy asustando. No, pero estamos hablando del 2013. No. Sí. Pero se lo pregunto es porque ese tema de cumplimiento va más allá, o sea, ya no estamos hablando de simplemente un asunto ético, sino hay un tema de lavado de activos, o sea, aquí hay un tema delicado que tal vez la gente no tiene en cuenta, que estos controles y a veces esas encuestas hartas que tenemos que responder es porque es un tema que puede ser un asunto mayor. Sí, así es. Y yo quisiera responder esa pregunta no desde el año 2013, ni 2014, ni 2015, donde ya muchas personas trataron de resolverlo, y unos quedarían contentos y otros no tanto, sino que lo quiero resolver desde hoy, desde hoy. Si hoy voy y pregunto a la fiscalía cuántas personas están en la cárcel o estuvieron en la cárcel por lavado de dinero en Interbolsa, yo me atrevo a decir que ninguna. O cuántas personas pagaron al menos un día por lavar dinero en Interbolsa asociado a ese tema, a ese problema que se presentó administrativo. Yo diría que no. Entonces, ¿por qué se vendió la noticia de que Interbolsa lavaba dinero? Pues ya salen muchas especulaciones y uno puede decir, no, es que el delito de lavado de dinero como delito y como información noticiosa es vendible, ¿sí? Ese sí es sexy, es un buen titular. Y lo otro, y bien importante, y es que cuando yo le digo a alguien que lavó dinero, pues ese alguien tiene que demostrarme que no lavó dinero. Lo que yo llamo presunción contraria. Yo no sé si jurídicamente estará bien dicho, pero es, si yo te acuso de que lavaste dinero, pues yo tengo que demostrar que no. Entonces, si yo soy un juez, si yo soy una persona que necesito encontrar una verdad, pues yo necesito que la persona que estoy revisando pues me cuente. Y qué mejor incentivo que decirle que estaba lavando para que él me cuente todo y me demuestre que no estuvo lavando, pero además también va dejando ver cositas que hizo adicionales que no son de lavado, pero que se pueden, digamos, ver como manejo, digamos, ilegal de información, que se pudo ver como, por ejemplo, una mala administración, que se pudo ver como otro delito que ni siquiera es fuente de lavado de dinero. Entonces, yo sí miro con tranquilidad a 2023, que todo lo que dijeron sobre operaciones de lavado de dinero en Interbolsa, pues no hay un hecho relevante que me permita pensar que se encontró al menos una cosa de esas. Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, pero no tanto como en el caso de Interbolsa, miremoslo más del tema de cumplimiento. O sea, ahí como, digamos, usted, o sea, ¿qué pasó en ese momento? Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? ¿Por qué salí a relucir yo? Pues es algo que todavía no me explico. Digamos que la entidad de control determinó que yo no estaba haciendo bien mi proceso administrativo
y en su afán de clarificar todo y dejar que todo estuviera claro, pues me hizo unos cargos donde me decía que yo había incumplido con mi tarea desde el punto de vista administrativo. Y entonces tocó, digamos, me correspondió entrar a demostrar que la tarea sí se había hecho y cómo se había hecho, pero eso fue un proceso administrativo, digamos, invisible o no a nivel público. Digamos que toda esa historia fue una historia personal. Lo que se veía en los medios y lo que se veía a la luz pública era personas que estaban ansiosas por encontrar un culpable. Uh-huh. ¿Sí? Yo era un inversionista, yo estoy dolido porque mi platica está extraviada, a mí al que me pongan de frente yo lo acuso. ¿Sí? ¿Y quién estaba en el frente? Pues estaban los administradores. Y si a eso se le agregan pequeños detalles, digamos no gratos, como por ejemplo al día siguiente del estallido del tema, pues salió en un medio de comunicación que Esteban Tobón se había ido para los Estados Unidos, que Esteban Tobón se había volado, entonces salió en otro medio de comunicación, decía, faltó Esteban Tobón, pensó como delincuente, actuó como delincuente y permitió que se robaran la plata de Interbolsa. Entonces yo decía, oiga, me estaban pagando muy poquito para el alcance que yo tenía. ¿Sí? El mensaje es que cuando uno está dolido, que cuando uno, digamos, tiene un problema grande, pues quiere que cualquiera se lo pague. Y realmente pues, las estructuras no eran de esa manera. Mi función era muy específica, ofrecer mecanismos e instrumentos para minimizar que trataran de utilizar la entidad para lavar activos. Pero entonces ahí, ¿cuál sería como experiencia y viéndolo ya en retrospectiva? Estamos 10 años después hablando de este caso y con usted que pues afortunadamente salió libre de todos estos procesos y de todas aquellas acusaciones que había en su momento. ¿Cuál sería como experiencia algo que usted le podría decir a un oficial de cumplimiento? Lo primero es que es un tema que ya me es más fácil tratar porque sí. Antes me movía mucho las fibras. Uh-huh. Ahora ya lo veo, pero me costó mucho entender y aprovechar la enseñanza, porque todos estos procesos generan enseñanzas. Lo primero que hice fue irme a hacer un máster a entender yo que había incumplido desde el punto de vista de la técnica y del conocimiento. Desde el punto de vista administrativo, yo que había hecho mal, ¿sí? Yo tenía mucha experiencia y había hecho muchos estudios, pero yo dije, me voy a ir a estudiar riesgos. A ver, ¿yo en qué la embarré? Entonces fui y me preparé desde el punto de vista académico. ¿Ese fue el de Florida? Ese fue el de Florida. Y dije, venga, ahora miremos otra vez el caso sin estar apasionados y desde el punto de vista técnico, por decirlo de alguna manera, yo qué debí de haber hecho que no hice. Y salen cosas. Por ejemplo, yo debía haber sido más enfático en documentar. A veces uno se centra en documentar lo que pasa. Y un oficial de cumplimiento, suena un poquito jocoso, pero se lo voy a explicar, debe ser experto en documentar lo que no pasa. ¿Sí? Voy a tratar de explicarlo. Si usted reporta una operación sospechosa, pues eso no hay que soportarlo mucho, pues guarde evidencia de que usted reportó la operación sospechosa y es una decisión tomada y ya. Pero ¿qué pasa si usted decide no reportar? Usted tiene que documentar muy bien usted por qué no reportó. Es mucho más importante, porque cuando llega un caso de esos, no te van a preguntar por qué reportaste, te van a preguntar por qué no reportaste. Entonces, llega el momento cero, por decirlo de alguna manera. Yo tengo a cargo 85,000 clientes. Todo el mundo comienza a mirar de esos 85,000 clientes, ¿quién hizo algo malo? Y van a encontrar, es que son 85,000. Van a encontrar, vea, este señor hizo algo malo y además era cliente de Interbolsa. Esteban Tobón, ¿usted qué hizo? Entonces me tocaba a mí devolverme al proceso, ese señor cuándo era cliente, por qué entró, quién lo trajo, cómo estaban los benditos papelitos de los que hablamos ahora, de los formatos, si estaban bien diligenciados, si estaban mal diligenciados, si estaban bien diligenciados, qué hice con ese papel, si estaban mal diligenciados, por qué no lo corregí.
Y a mí en ese momento me hubiera gustado haber sido mucho más estructurado y haber sido mucho más técnico en el proceso de documentar. ¿Por qué? Porque nosotros somos o estamos representando entidades que les van a venir a preguntar por el pasado. No nos van a venir a preguntar por el futuro porque de hecho suena jocoso, pero a usted le preguntan por lo que pasó ayer, antier, o como en el caso mío, hace 4, hace 5, hace 6 años atrás. A uno lo juzgan por el pasado. A uno lo juzgan por el pasado. Entonces, el mensaje para la persona que esté trabajando en cumplimiento, independiente de si es de una superintendencia, de otra, si es de un país o de otro, porque esta historia la hemos contado ya en varios países, es trate de estructurar bien lo que usted vaya haciendo de manera que quede como un librito abierto, ¿sí? ¿Usted qué hizo la tarde del 27 de junio del año 2012? Usted dice, no sé, no me acuerdo, pero déjeme yo reviso. Y usted debe encontrar un informe que diga anual, usted debe encontrar un informe que diga trimestral, como era en el caso mío, usted debe encontrar un informe que diga mensual, usted debe encontrar un informe que diga semanal, como en el caso mío, y ahí debe estar usted por qué hizo o por qué no hizo, por qué reportó o por qué no reportó. Eso es muy difícil. Sí, pero ustedes me preguntaban el cómo lo haría, o sea, allá se puede llegar. Pero sí. Mire que aquí usted toca, pues estoy anotando como algunas cosas que usted dice. Usted habla de documentación, o sea, clave el tema de documentar absolutamente todo, pero no solo desde el tema de carácter pues administrativo que uno llama, pues, sino documentar todo, porque al final a alguien de pronto le puede buscar algún papelito en ese futuro y pues usted, si tiene todo documentado, va a poder responder. Entonces, como oficial de cumplimiento hay que documentar, pero también en las empresas se debe tener en cuenta eso con lo que estamos luchando, incluso acá le cuento dentro del grupo, y es el tema de gestión documental. O sea, el tema de gestión documental hay que fortalecerlo precisamente porque a futuras demandas o algo, pues usted sí tiene un proceso fortalecido de gestión documental, ahí puede responder. Sí. En el tema de contratistas y proveedores, usted hablaba de los clientes, o sea, me imagino, y no cabría yo hacerle esta pregunta, pero habría algunos clientes que no eran santos, ¿cierto? Sí. Y que muchos, no, bueno, como las brujas, que no existen, pero que las hay, las hay. Entonces, lo mismo pasa y pues no voy a estigmatizar a nadie, pero si usted tiene, digamos, por ejemplo, el oficial de cumplimiento o incluso en estos temas de cumplimiento, aquí el grupo tiene muy fortalecido este tema de contratación y a veces, créame que uno se queda y uno dice, pero pucha, otra vez y cumplimiento no me ha dado el ok para hacer este contrato, ¿sí? O sea, y uno se queja, créame, sí, yo me quejo desde Yo desde conseguí adentro. una mamá de caucho para esas épocas. Claro, entonces uno se queja, pero mire, tan importante en nuestro caso, que no eran, pues no son clientes, pero sí los contratistas y los proveedores, pues efectivamente hay que tener una ardua investigación de con quién estoy contratando, porque posiblemente si yo dejo pasar eso, pues de pronto en el futuro tendré un problema con estos. Sí, hay un temita puntual que yo siempre lo saco a colación y es el siguiente. Cuando usted le dice a un comercial o usted le dice a un señor de compras, usted conoce la persona con la que está haciendo el negocio, ellos de una te contestan que sí. Y efectivamente lo conocen tanto que hacen negocios con ellos, ¿sí? O sea, no hay duda en el conocimiento del comercial o del comprador en este caso, el área de compras, con respecto a la persona que viene, no hay dudas. Lo conoce para hacer el negocio. Sí, pero uno no conoce más allá de eso. Exacto. Ahora, ¿qué te dice la entidad de control? Conózcalo para el control. Entonces, son diferentes formas de conocer. Para hacer el negocio, el comercial lo interioriza como persona y le sabe una necesidad, ¿sí? O en la compra usted tiene una necesidad y eso todo gira alrededor de esa necesidad y se realiza el negocio. Pero la entidad de control te dice, me demuestras a mí que lo conoces si tienes una fotocopia de una cédula. Me demuestras a mí que lo conoces si tienes un formulario de vinculación. Me demuestras a mí que lo conoces si le haces una entrevista. Entonces, hay que juntar esos dos conceptos de conocimiento. El que tiene el comercial, que es bueno, el que tiene el proveedor, la proveeduría de la empresa, o sea, el de compras, que es bueno, porque es un conocimiento rico en expertise,
pero también hay que hacerle caso al que nos dice la súper, que nos deja la evidencia de que sí. No, es que el comercial me dice, es que yo lo conozco porque yo almorcé con él. Qué chévere, ese es tu negocio y así lo haces bien. ¿Yo qué te recomiendo? Almuerza en sitios públicos. ¿Sí? ¿Yo qué te recomiendo? Eso es un tema muy importante. Sí, exacto. Yo le doy unos mecanismos y unos instrumentos, no para que haga mi tarea de oficial de cumplimiento, sino para que sea más fácil el proceso. Que él incorpore en ese proceso que él ya tiene en su ADN, incorpore lo que nosotros necesitamos. Él para el negocio de él no necesita pedirle la cédula, pero yo sí necesito, porque es la forma de demostrar. Entonces, en ese almuerzo decirle, hombre, te voy a molestar la vida con unos documentos, si no me los entregas, no podemos hacer. Pero no lo llames un minuto antes de girar el cheque, porque te va a madrear. Y vos vas a madrear el oficial de cumplimiento, y el oficial de cumplimiento se va a llenar de motivos y se va a llevar eso va a ser un caos, ¿sí? Hagamos las cosas en su debido momento y integrémosla. No sé si sea soñador. Pero sí tiene razón, porque finalmente pues son unos asuntos de investigar y ser transparentes, y esto es un tema que al final pues la cultura ética va muy ligada a todos los temas de cumplimiento, y todos tenemos que ser conscientes de que son cosas que hay que cumplir. Usted dice, hay unos mecanismos y unas cosas que usted también le advierte a la gente. Por ejemplo, el tema, si está tratando con esa persona de negocios, almuerce en sitios públicos. No crea que, digamos, que si lo llevó, le prestó un carro, fue porque sí, y eso no necesariamente, o sea, puede que para usted no signifique nada, pero que yo reciba, que me transporten, pues no sé, o sea, como todos esos detallitos. Son deme detallitos. como algunos tips para ya ir cerrando acá. Sí, son detallitos. Esos últimos tips en materia de cumplimiento que uno a veces no cree, y pues que uno a veces dice, pucha, pues no, es que me invitaron a almorzar, o no, es que este contrato me llevó solamente allí en el carro a la esquina. Y un caso real, y no voy a decir los nombres porque no me acuerdo, pero la mayoría de la gente va a retraer el caso porque también tuvo que ver con el tema de Interbolsa. Es, si usted es un comercial, ¿dónde hace un negocio? ¿En la oficina o en una cita de almuerzo? Pero si usted dice que cerró el negocio en un hotel, esa vaina ya como que venga, pero ¿por qué usted cierra un negocio en un hotel? ¿Cierto? Eso no tiene nada de raro. ¿Pero por qué? Pero genera preguntas adicionales, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué hicieron en el hotel? O sea, ¿a qué horas? A las 2 de la mañana. O sea, ya comienza uno como tomándonos unos whiskies. Bueno, comienza uno a hilar delgado. A hilar delgado, pero es que usted es una comercial y el señor es un cliente, entonces ya uno le pone el género de por medio, y se van creando cosas que no hay necesidad de crearlas. O sea, vamos a lo que vinimos. Usted necesita hacer un negocio, pues hágalo en su oficina. No lo puedo, entonces hágalo en un lugar donde se hagan negocios. Es una cosa muy sencilla. Usted necesita conocer a esa persona. Entonces usted va y le pregunta cómo te va a pagar, de dónde vienen los recursos, cómo va a ser la operación. Transfiérale esa información al área de cumplimiento. ¿Y cómo la recibe el oficial de cumplimiento? No es que lo llame estoy almorzando con Pepito Pérez y él me va a pagar en efectivo, estoy pagando. No, eso lo tienen que decir esos documentos, porque son los soportes. El oficial de cumplimiento es un administrador, ¿sí? Entonces él lo que hace es administrar esa información. ¿Para qué? Para que cuando alguien la necesite, venga por ella. ¿Quién la necesita? Por ejemplo, la fiscalía. Sí. ¿Quién la necesita? Un ente de control, no sé. De control. ¿Sí? O alguien particular que tiene su plata puesta en acciones de X empresa, pues quisiera tener esa información para darle transparencia a su negocio, no sé. Así es, la información es de la empresa. Sí. ¿Sí? Y le sirve a la empresa para defender la empresa. O si no está bien, pues para hundir la empresa. Entonces, en esa parte es donde yo quiero que las personitas que funjan en temas de cumplimiento, ya sea de ética y de comportamiento, que yo considero que es un poco más complicado, pero tienen que tener la capacidad de que cuando lleguen a preguntarle, ellos tengan un proceso totalmente claro para evidenciar lo que sucedió o lo que no sucedió en el pasado, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta donde lo pide la norma. Tampoco nos sobreactuemos. Hay un proceso formal
está explícito, y nosotros somos administradores de información y tenemos unas funciones muy básicas. Nosotros no somos policías. Y no, es que a uno le da risa cuando escucha un oficial de cumplimiento que dice, voy a investigar ese caso. Yo le digo, sí, señor juez. Sí, no es... No, me equivoqué, sí, señor fiscal. Sí. ¿Sí? O me dicen, o hay oficiales de cumplimiento, dicen, ese señor está lavando. Y yo, sí, señor juez. Mire, un oficial de cumplimiento no juzga. Un oficial de cumplimiento, digamos que no condena, no. Un oficial de cumplimiento no acusa, no. Un oficial de cumplimiento ofrece unos mecanismos y unos instrumentos que mitiguen la posibilidad y probabilidad, ya estoy hablando un poquito técnico, de que esa entidad sea utilizada para cosas ilícitas. Entonces, no nos sobreactuemos, hagamos la tarea, ya tenemos bastante con eso. Eso nomás, demostrar eso nomás, es una tarea larga. Entonces, ¿para qué nos damos de Charles Halls y cosas de esas? No. Bueno, pues estábamos aquí con Esteban Tobón, a quien le agradecemos mucho, que es especialista en todos estos temas de cumplimiento y que nos ha dado aquí una gran cátedra sobre cómo estos temas se vuelven tan importantes en una empresa, empresas como la nuestra, pero al final, como todo en la vida, uno tiene que tener soportes y siempre debe a veces mal pensar un poquito para actuar bien. Piensa mal y acertarás, es el eslogan del oficial de cumplimiento. Y no debería ser así, pero tampoco nos sentemos a hacer una tarea tan importante como esta, a pensar que no pasa nada. Sí, hay que mirar. Tienes que mirar y ojalá nunca encuentres nada. A mí me preguntaban en mis épocas de oficial de cumplimiento, ¿usted qué está buscando? Yo les decía, no, yo no estoy buscando nada. Yo estoy organizando todo, pero si encuentro, yo le digo, ¿sí? Y a veces es más en eso, en estructurar. Todos estamos ansiosos de que las cosas funcionen, ¿sí? Y todos estamos preocupados de que si las cosas no funcionan, nos lleguen problemas. El comercial es uno de los más afectados. El de compras, el presidente, el representante legal, todos estamos, digamos, expuestos. Pues unámonos y volvamos esto un sistema, como lo dice la norma, volvámoslo esto un conjunto interrelacionado de partes, que suena hasta bonito, para que esto funcione bien. Bueno, muchas gracias a Esteban Tobón y muchas gracias también a María Paula Sala, que nos acompañó acá muy juiciosa en la grabación de todo este podcast, a la Dirección de Cumplimiento del Grupo Energía Bogotá. Y pues en especial hoy en octubre estamos conmemorando el mes antilavado de activos, por eso tenemos aquí a Esteban Tobón y por eso nos interesa hablar de estos temas, para que también los interioricemos desde afuera o desde adentro, pero todo el tema de ética y cumplimiento debe ser una de las bases principales de nuestra cultura en la vida. Muchísimas gracias por haber estado acá, Esteban, en este podcast de Échale Corriente del Grupo Energía Bogotá. Muchas gracias por permitirme recordar. Mil gracias, Esteban, por resaltar la importancia de hacer las cosas en su debido momento, de emprender acciones pensando siempre en cumplir las normas y aportar a la transparencia. Desde el Grupo Energía Bogotá buscaremos siempre generar estos espacios que nos permitan transferir conocimiento y que redunden en el bienestar del país. Esta es una forma de echarle corriente a la vida y a las empresas, promoviendo la transparencia. Y ahora, ¿a qué le estamos echando corriente en el Grupo Energía Bogotá? ISA gana en Perú la licitación más grande de proyectos de transmisión de energía que será ejecutada con el Grupo Energía Bogotá. Son más de 1.000 kilómetros de nuevas líneas que aportan a la aceleración de la transición energética en la región. El Grupo Energía Bogotá apoya el crecimiento de los ecosistemas de innovación a través de iniciativas que en este caso se trabajan conjuntamente con la aceleradora Connect. Con la participación de 6 corporaciones que hacen parte de esta aceleradora, las 15 startups seleccionadas deberán desarrollar pilotos para resolver retos asociados a la transición energética, bioeconomía y economía circular. ¿Sabías que el GEP tiene un canal ético? Sí, así es. Se trata de un instrumento mediante el cual se garantiza el derecho que tienen todos los accionistas, administradores, colaboradores, contratistas del grupo y los demás grupos de interés de reportar aquellas situaciones que eventualmente puedan calificarse como presuntos eventos de fraude y también de corrupción o conductas antiéticas, con el fin de gestionar y conducir los negocios empresariales de forma transparente y sostenible.
Si les gustó este capítulo, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos sus comentarios. Nos encanta saber qué piensan y qué les gustaría escuchar en los próximos capítulos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para más información sobre el Grupo Energía Bogotá y sus proyectos. Soy Olga Costa y los estaré acompañando en un próximo capítulo aquí en Échale Corriente.